Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. En el estudio anterior constatamos que Isaías 14 es una sección que no se refiere a Satanás o al diablo, sino al rey de Babilonia, como bien lo afirma el autor de la narrativa. La sección inicial del capítulo 14, entonces, solo trata del monarca de Babilonia y nunca del Satán de la Biblia hebrea. Además, verificamos que el rey de Babilonia es comparado con el dios cananeo Astar, también conocido como el lucero o estrella de la mañana o la diosa Venus, y que en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento el Jesús divinizado se presenta como esa antigua deidad cananea. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En la carta dirigida a la comunidad de Tiatira, el Jesús resucitado promete al que retenga su doctrina que a su regreso le entregaría un regalito, que consiste en un amuleto con la figura que lo representa y lo distingue. Es la estrella de Venus, o la estrella de Istar, o la estrella de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 28 dice: Como también yo la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Según el texto, Jesús es el hijo del dios cananeo Astar, es el hijo de la diosa Venus o Istar. Porque si Yahvé fuera su verdadero padre, no le daría la imagen de otra deidad como su Bedir, considerando que el Dios Yahvé es un Dios celoso y que había mandado en Éxodo capítulo 23 y 4 lo siguiente: No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. La Biblia editada por la Iglesia Católica cita directamente a la deidad cananea, el lucero. Dice, como siempre en Apocalipsis 2:28, en la versión de la Biblia Jerusalén latinoamericana: Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. Dejando a un lado la cuestión de la paternidad de Jesús, el Dios Toro Yahvé fue el primero en obsequiar un talismán que representa al dios Astar o a la diosa Venus, y como un padre ejemplar le regaló a su hijo Jesús. El Galileo, al parecer, quedó encantado con el fetiche, tanto que promete la misma reliquia a sus fieles seguidores de Tiatira. Así que en el reino celestial del Dios Yahvé y de Jesús, la superstición no desaparece. En esta misma línea, el que escribe en nombre del apóstol Pedro alienta a su comunidad con las promesas de los profetas de la Biblia hebrea, comparándolas con un candil que ilumina en el día oscuro hasta que despunte el día tan esperado y aparezca el lucero de la mañana, el lucero del alba, el Jesús divinizado e idealizado por sus seguidores. Segunda de Pedro 1:19 dice: Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. La Biblia Vulgata Clementina, edición 1946, menciona a Jesús por el nombre Lucifer. Quasi lucerne lucenti et Lucifer, como una lámpara encendida, Lucifer. Muy bien, después de esta presentación recordatoria, en esta entrega examinaremos otra fuente bíblica que también fue alegorizada con el fin de fabricar artificialmente el origen de nuestra figura mitológica, el Satán. Este estudio se desarrolla bajo el título "Y de aquel Satán vimos su gloria",
El texto con el cual arranca el estudio está en el libro del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 12. Dice allí: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai Yahvé, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Grosso modo, los fenicios fueron los inventores del alfabeto. Comerciaron y fundaron colonias y ciudades en todo el Mediterráneo, y muchas de ellas aún existen, como Beirut en el Líbano, Cádiz, Málaga o Ibiza en España, Palermo en Sicilia, Cagliari en Cerdeña, Túnez en el norte de África, entre otras. Los fenicios fueron los primeros grandes navegantes de la historia, con una capacidad naval de alto nivel para la época, que les permitía atravesar el mar Mediterráneo. La ciudad de Tiro ejerció la supremacía sobre las ciudades fenicias desde el siglo X antes de la era común hasta el siglo VI antes de la era común, periodo en que Tiro y Sidón eran un solo y poderoso reino. En el año 701 antes de la era común, la ciudad fenicia Tiro cayó en poder del rey de Asiria, Sennacherib, y poco más de un siglo más tarde, en el año 574 antes de la era común, Nabucodonosor, rey de los caldeos, luego de sitiarla durante un año, la ocupó y arrasó. En el reinado de Ciro el Grande, Tiro fue una zapatría o provincia del imperio persa, y finalmente Alejandro Magno tomó y destruyó Tiro en el año 332. En contraste, el diminuto reino de Judá fue siempre un estado pobre y atrasado, y vasallo de todos los pueblos circunvecinos. Judá fue tributaria de Israel o reino del norte, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia. De allí la envidia y el odio permanente hacia sus vecinos, expresados sin ningún pudor en la Biblia hebrea, cuyas páginas servían de paño de lágrimas ante tantos dioses impotentes hacinados en el templo jebuseo, creados y venerados con la ilusión de que harían justicia al pueblo de Judá y que tarde o temprano les pondría en el lugar más alto del mundo sobre todas las naciones, como anunciaba el profeta Isaías. El Dios Yahvé, con su ejército celestial, tampoco pudo impedir la segunda y definitiva caída del reino del sur, que en el siglo II desapareció para siempre. Sobrevivió Jerusalén, irónicamente en poder de Israel, de quien en el pasado fueron tributarios, celebraron su caída ante los asirios y durante siglos criticaron a sus reyes y persiguieron a sus dioses. Con la historia a cuestas y con la sangre en los ojos, el que escribe en nombre de Ezequiel descarga todo su odio hacia el rey de Tiro y la ciudad fenicia. Y para camuflar su espíritu malévolo, pone su sentimiento en la boca del Dios de su devoción, el vengativo Yahvé. Ezequiel capítulo 26, versículos 5 y 6 dice: tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. El escrito corresponde al periodo posexílico, y el autor, conociendo la historia del pueblo fenicio, escribe como si fuera una profecía los sucesos ocurridos hacía más de 2 siglos. Es el fraude en el ejercicio del profetismo sacerdotal judaíta, profecías elaboradas con el fin de manipular a la población campesina con la idea de que el Dios Yahvé es poderoso, que interviene más allá de sus fronteras y que la palabra de Yahvé siempre se cumple. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 12 decía: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai Yahvé, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
La descripción del rey de Tiro es la forma en que el autor y su entorno ven al monarca fenicio, un estadista inteligente y exitoso, un gobernante con visión industrial y comercial, un líder reconocido y respetado a nivel nacional, regional e internacional. El retrato del rey de Tiro es pintado por el escritor con los colores fuertes de la excelencia, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. El rey de Tiro es Itobal II, o como le llama el historiador Flavio Josefo, Itobalus II. De modo que el sujeto de esta narrativa es el monarca fenicio y no Satanás o el diablo. Sin embargo, en la creencia tradicional cristiana, basada en una interpretación alegórica, afirma que se trata del enemigo del Dios Yahvé, el enemigo de su Hijo Jesús divinizado y el enemigo de su iglesia. Pero el texto cita claramente que el sujeto o la persona es el rey de Tiro, de quien el autor escribe. Por tanto, afirmar algo que el autor no dijo es un acto deshonesto. Además, es una falta de respeto, no solo al autor, sino también a su obra literaria. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que es el siguiente versículo, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El que escribe en nombre de Ezequiel emplea la característica de un querubín, una figura mitológica, para describir el esplendor del monarca de Tiro. Es una figura de lenguaje, es una comparación, es una metáfora, porque Itobal II, rey de Tiro, nunca estuvo en el Edén, en el huerto de Dios, y nunca se vistió con un atuendo cargado de piedras preciosas. Respecto al ropaje del Satán, el compañero entrañable del Dios Yahvé, en ningún lugar de la Biblia hebrea se menciona sus vestiduras. Solo se cita el cumplimiento de su función, que le era ordenado siempre por su jefe, el Dios Yahvé. El profeta Ezequiel, para referirse a los líderes de las naciones avanzadas de su tiempo, a menudo emplea la metáfora el huerto de Dios. Ezequiel capítulo 31, versículos 1 y 2 y el 8 y 9 respectivamente dice: en el año 11º, en el mes tercero, el día primero del mes, aconteció que vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te asemejas en tu grandeza? Los cedros del huerto de Dios no lo sobrepasaban, ni competían con su ramaje los cipreses, ni los castaños igualaban su copa, y ningún árbol en el huerto de Dios era semejante a él en hermosura. Lo hice hermoso, tupido de ramas, lo envidiaban los árboles del Edén en el huerto de Dios. El autor se refiere concretamente al rey de Egipto y no al Satán o a Satanás o al diablo. Para entender que esto es así, no se requiere de ninguna exégesis, sino de gramática, y gramática de nivel primario. Incluso, si una persona no sabe leer, pero escucha cuando otro lee, le dirá que está hablando del faraón. No existe ningún misterio en el texto, es clarísimo. Además, el mismo autor aclara que el huerto de Dios es una metáfora. Ezequiel 31:18 dice: ¿a quién te has comparado así en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Pero serás derribado con los árboles del Edén a la tierra de abajo. Ya serás entre los incircuncisos, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Adonai Yahvé. El esplendor del rey de Egipto es comparado con la arboleda del Edén, que además de embellecer el paisaje, proporcionaba una amplia variedad de frutas.
Edén es una palabra hebrea de origen sumeria, Edín, que significa planicie o lugar plano. El mito de la creación en el libro de Génesis es una versión adaptada del mito sumerio, donde el Edén es una región geográfica. Y el término paraíso es de raíz persa, pardes, que significa huerto, parque o jardín. Por eso en la Biblia hebrea encontramos frases como el jardín de Edén, o Edén, el jardín de Dios, o el jardín de Yahvé, etc. El profeta Ezequiel empleó la misma metáfora para anunciar la restauración de Israel. Ezequiel 36:35 dice: y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Pero hay algo más sobre el Edén o el huerto de Dios. Ezequiel 27:22-24 dice: los mercaderes de Sabá y de Raama traficaban contigo, venían a tus mercados con el más apreciado bálsamo y toda clase de piedras preciosas y oro daban por tus mercaderías. Harán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmat contrataban contigo. Traficaban contigo en tejidos finos, en mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas, liados con cuerdas y bien asegurados. En todo esto traficaban contigo. Este texto nos proporciona otra información, que Edén es un pueblo con quien Tiro hacía negocios y mantenía relaciones comerciales. Y esto no es ninguna metáfora, sino una corta o abreviada lista de las naciones que comerciaban con la ciudad fenicia de Tiro. De nuevo, aquí no se trata del Satán, ni de Satanás, ni del diablo. Sobre el lugar llamado Edén, situado al noroeste de Mesopotamia, hay otras menciones en la Biblia hebrea. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 19:12 dice: ¿acaso los dioses de las naciones las pudieron librar de la destrucción de mis padres? Esto es, a Gozán, Harán y Resef, y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. Es claro que aquí no se refiere al mito del huerto de Dios, sino a un pueblo concreto. Esta misma mención aparece también en el libro del profeta Isaías, en Isaías 37:12, que dice: ¿por ventura ha podido librar los dioses a sus naciones que mis antepasados destruyeron? Gozán, Harán y Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar. Es justamente lo que el profeta Ezequiel relata en su escrito en alusión al pueblo Edén. Ezequiel 27:23 en la versión Dios habla hoy, edición 1998, dice: contigo hacían negocios Harán, Cané, Edén y los comerciantes de Sabá, de Asiria y de toda Media. Muy bien, sigamos con la narrativa del capítulo 28, objeto de nuestro estudio. Ezequiel 28, versículos 14 y 15 dice: tú querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El escritor sigue hablando del rey de Tiro y con el empleo de la figura del querubín alude a la función del monarca como protector de su pueblo. El querubín ungido era una figura mitológica al cual se atribuía un efecto apotropaico, un poder mágico o sobrenatural para proteger de toda influencia maligna a una ciudad o a una nación. La figura ubicada en los palacios de Babilonia y Asiria era una suerte de espíritu protector que en sumerio y acadio es Lamassu o Kirubú. Precisamente del término Kirubú o Kirubu procede la palabra querubín. Y ese guardián protector a quien se le menciona en el Edén de la legendaria creación de la nación hebrea,
también estaban montando guardia a la entrada del templo Jebuseo de Jerusalén. El profeta Ezequiel estaba familiarizado con la figura al haber observado en el templo de Jerusalén y en Babilonia, así que aplica la función del querubín al rey de Tiro. Es oportuno recordar que tanto las serpientes aladas o serafines como los querubines o toros alados son seres mitológicos que, en la creencia cristiana, son considerados ángeles. El vidente Ezequiel, quien atribuye su oráculo al dios Yahvé, le asignó dos causas al rey de Tiro para justificar su caída. Ezequiel capítulo 28, versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, del medio de las piedras del fuego. Esta es la primera causa, el supuesto pecado de injusticia en los negocios. La imputación tiene su explicación en el capítulo anterior, en Ezequiel 27, 17, que dice: igualmente comerciaban contigo Judá e Israel, y te pagaban con trigo de Minit y con pasteles, miel, aceite y bálsamo. Ezequiel ve que los otros pueblos que negociaban con Tiro habían crecido. Sin embargo, Judá seguía siendo el minúsculo y empobrecido estado, que solo producía baratijas y tal vez de baja calidad. Y en esas condiciones, lo único que puede sentir es envidia y rabia, junto al deseo inocultable de que la nación fenicia perezca. De nuevo, aquí sigue hablando del rey Tiro y no se refiere a Satanás o no habla tampoco del diablo. Veamos entonces la segunda causa que está en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Dice allí: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Esta es la explicación de un religioso que ignora cómo se articula la política internacional y que cree que su Dios creado Yahvé es el que gobierna la zona de Levante. El problema que enfrentó el rey de Tiro y su pueblo fue la acción expansionista imperial, primero de Asiria, después de Babilonia y finalmente de Grecia. Así que Yahvé no tiene vela en el entierro del rey de Tiro, ya que fue un tema geopolítico según la historia. Pero lo interesante y llamativo es cómo esa idea de Satanás o el diablo llegó hasta el siglo II de nuestra era, época en que se escribieron los evangelios. Basado en este texto de que Yahvé arroja por tierra al rey de Tiro, el evangelista Lucas pone en boca del Galileo ejecutado lo siguiente. Lucas 10:18. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Para el escritor griego, el mito de la caída de Satanás estaba bastante elaborado, casi en las mismas condiciones en que las iglesias cristianas entienden y creen en nuestros días. Pero Jesús no estaba preocupado con Satanás. Lo que él creía y perseguía era que con la ayuda de Yahvé y sus ejércitos celestiales vería al imperio romano caer como un rayo, y con ellos los sacerdotes enriquecidos con la explotación del templo de Herodes. Así que esta cita de Lucas es teológica y por tanto carece de historicidad. Muy bien, en una breve síntesis sobre la materia analizada, hemos comprobado primero que la sección de Isaías 14 trata del rey de Babilonia y no del Satán o de Satanás o del diablo. De igual manera y en segundo lugar, hemos constatado que el pasaje de Ezequiel 28 se refiere al rey de Tiro y no al Satán o a Satanás o al diablo. En ambos pasajes, el Satán o Satanás o el diablo brilla por su ausencia.
Por otro lado, creer que el pasaje se refiere a Satanás o al diablo es un autoengaño, porque viendo que nada de ello existe en el texto, afirmar lo contrario puede ser producto de o la ingenuidad infantil, o de un fanatismo religioso, o de una malicia intencional solapada. Es claro que la gente tiene la libertad para creer en lo que sea y en la forma que quiera, pero ese acto de fe ciega e irracional no invalida lo que el pasaje realmente transmite, de ninguna manera. Muy bien, concluyo la exposición con el consejo del psicólogo y escritor estadounidense Daniel Goleman, un consejo tomado de su libro El punto ciego, Psicología del autoengaño. Dice Daniel, el autoengaño opera tanto a nivel de la mente individual como a nivel colectivo. Lo único que puede librarnos del poder hipnótico del autoengaño es el valor para buscar y afirmar la verdad. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.